Hoy entrevistamos a la Asociación Amigos del Cine y del Teatro en Castrurdiales. Nos acompañan los dos representantes que se llaman Antonio Zornoza e Itziar Pérez. Itziar, exactamente. Itziar, ¿eres de profesión? Soy médico de cabecera aquí en Cantabria. Sí. ¿Resides en Castrurdiales? En Castrurdiales. Sí. ¿Eres una aficionada al cine y al teatro? Sí, sí. ¿Desde hace cuánto? Bueno, toda la vida, pero principalmente desde la adolescencia. Supongo que fui ahondando más. Sí. Nos acompaña también el otro representante, Antonio Zornoza. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy bien. De profesión jubilado, nos Jubilado, decías. Prejubilado exactamente, pero bueno, jubilado sí. Sí. Eres de profesión químico. Sí. Sí. Y también eres un gran aficionado al cine y al teatro. Bueno, gran aficionado parece que es muy rimbombante, pero aficionado, digamos. Dejémoslo en aficionado. Os unen, tenéis diferentes edades, pero os unen un interés común, que es la defensa del cine y el teatro en Castrurdiales. ¿Por qué nace este interés y por qué nace vuestra asociación? Si me permitís hacer un poco de cronología de hasta el día de hoy casi, lo voy a hacer. El último teatro de Castrurdiales desapareció en el año 84, o sea que desde hace 36 años en Castrurdiales para ver cine o para ver teatro tienes que irte a Bilbao, a Santander o a Laredo. No hay teatro, no hay cine en 36 años. La última legislatura municipal, el gobierno anterior, consiguió un acuerdo con Gesvican y se consiguió, y se ha hecho, yo lo he visto además, se ha confeccionado un proyecto para hacer un edificio multiusos en la zona de las ruinas de Flavióbriga, que contendría, además del propio teatro en sí, unas salas para música, para el conservatorio y para la escuela de música. Y en la parte inferior protegería y daría valor a las ruinas de Flavióbriga. El PSOE de Castrurdiales, en el año 18 emitió un comunicado diciendo que no estaban de acuerdo con esa idea, con ese proyecto, y que en cambio querían fomentar la construcción de un proyecto que ya había desde el año 2006 para hacer un teatro en la zona del Pachi Torre. Durante la campaña electoral insistieron en ese punto y dijeron lo mismo, dijeron que no se iba a hacer ese teatro en Flavióbriga, sino que se iba a hacer el teatro previsto en el Pachi Torre. Nosotros, esta asociación, en un momento dado fue a ver ese proyecto y la verdad es que era un poco triste ver aquello, pero de eso quizá hablaremos después. Bien, dicho esto, viendo que el gobierno municipal no estaba dispuesto a construir el tema de Flavióbriga, pues un grupo de personas que habitualmente vamos a la Filmoteca de Castrurdiales los jueves en el instituto, pues pensamos, bueno, pues igual le convenía recoger firmas para instar al gobierno municipal a que reconsiderase su actitud y bueno, y construyese Flavióbriga, independientemente de que luego quieran construir el de Pachi Torre, no hay ningún problema, que lo construyan, pero el de Flavióbriga que ya estaba hecho, ya estaba todo preparado, está el proyecto desarrollado para licitar y para tal, salvo alguna cosa a mí se puede matizar luego. Había, de todo lo que la conclusión la primera conclusión que igual de sí, lo que estás contando es que Castrurdiales es una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, residentes. De hecho, sí. Residentes. En Castrurdiales había 3 cines teatros, el Teatro Argenta, el Teatro Ágora y el Teatro de la Villa, cuando había, hace 36 años, y había mucha menos población. La 10ª parte habría. Bien. Lo que queréis decir es que estaba aprobado la construcción de un teatro, se paralizó el proyecto, también por un problema con las ruinas de... Sí, a ver, hay otro punto también porque... Digo, para ir evolucionando el argumento. Hay otro punto ahí también porque para hacer ese teatro, se requiere exactamente agregar 3 parcelas. Entonces, parece ser que patrimonio, parece no, de hecho es un hecho que Patrimonio en Cantabria no permite, efectivamente, legalmente no permite agregar esas 3 parcelas. Entonces, emitió un informe diciendo que no se podía hacer eso. Este informe también daba un plazo de alegaciones. Las alegaciones no se llevaron a cabo por parte del ayuntamiento, no se llevó, luego eso murió y no por lo que fuera. Por lo que fuera. Yo he leído ese informe, yo no sé nada de urbanismo, no sé nada de patrimonio, no sé nada de nada, pero
le aplicas un poco de sentido común, y yo creo que una obra que no hace daño a las ruinas, porque no toca para nada, está pensada para no tocar las ruinas, no se tocan las ruinas, una obra que no hace daño a nadie, que no molesta a nadie, sino todo lo contrario. Que las protege probablemente. Claro que las protege de qué manera además, la realza, porque en un edificio moderno metes unas ruinas romanas. Es similar a lo que yo he visto hace unos años en Astorga, las termas menores, que están las termas menores, unas termas preciosas, y encima hay un edificio civil, sin más, y no se ven, pero claro, las protege perfectamente. El lugar idílico, el lugar ideal, idílico ideal, sería donde estaba el Teatro Ágora, donde está la ruina. ¿Por qué? Porque está ubicado en el núcleo residencial más importante de Casturdiales, en el núcleo histórico. En las ruinas hay que hacer algo porque aquello se va a venir abajo. Hay que hacer algo. Esa es otra. Hay que protegerlas, hay que protegerlas. Luego, qué mejor manera de protegerlas que hacer una cosa que encima es útil para el pueblo porque no hay. Útil en muchos sentidos, porque no solamente es que creamos un teatro o un teatro-cine, sino que además la Escuela Municipal de Música, que está, fíjate, está ubicada encima de la biblioteca. Pues, hombre, impide no es el desarrollo. No es el mejor. Estar estudiando en la biblioteca con la música encima. Vamos a ver lo que nos dice, que estamos protagonizando, sí. Itziar, dinos. No, que por ejemplo me parecía un buen lugar para ubicar la escuela municipal, acorde a las necesidades que tiene, estar aislada, porque ahora mismo está encima de una biblioteca. O sea, yo que he estado estudiando años en esa biblioteca, pues muchas veces era muy difícil concentrarse con una escuela municipal encima, ¿no? No parece que no tiene mucho sentido. Pero lo más curioso de todo es que además económicamente estaba solventado. Que esa es otra, ¿no? Económicamente, a mi juicio, me parece que era pues, un buen, ¿Cuál era un buen negocio, la propuesta? Un buen negocio ¿Cómo para era la los propuesta? castreños y castreñas. Sí. La propuesta era que hay un acuerdo. Digo hay porque creo que todavía está vigente. Tendrían que renunciar a ello, creo, hasta lo que yo sé. Hay un acuerdo con Gesvican, que Gesvican paga toda la obra y Casturdiales lo paga durante 20 años. Es decir, 4.000, entre 20 a 20, a 200 al mes. 200.000 euros al mes salía más o menos, al año. Al año. Asumible en un presupuesto de Casturdiales que tiene... De 35 millones de euros, entonces eso es calderilla, yo creo. Para la cultura yo creo que es calderilla. Económicamente yo no hay problema, no es que yo no lo vea, es que no hay problema económicamente. Es un edificio funcional, me refiero a funcional porque además este tenía exactamente 243 localidades. Mira, por ejemplo, en concreto, nosotros vamos a la Filmoteca todos los jueves. Este será el cuarto año de Filmoteca. El día que más gente ha ido a la Filmoteca han sido 64 personas, en 4 años. Yo a veces me imagino 64 personas colocadas en un teatro de 800 localidades. Me da un poco de miedo, es frío eso. Entonces, con 250 localidades es mucho más ágil eso, se pueden hacer más cosas que teatro, puedes hacer reuniones, puedes hacer cantidad de cosas, documentales, cine, entre semana, los fines de semana. A mí me parece una buena obra, económicamente es indudable. Y la ubicación es en el centro del pueblo. Bueno, pero tampoco hay mucho problema en Casturdiales, porque bueno, en Casturdiales más o menos es pequeño. Pero como obra tiene 3 valores fundamentales, que es proteger las ruinas y ponerlas en valor, generar lo que decíamos antes, el teatro que no hay en Castro, un teatro-cine, y llevar las escuelas de música y conservatorio, llevarlas a un sitio que no molestan a nadie. Que bueno, yo creo que son valores importantes esos. Bien, nosotros pedíamos en esa recogida de firmas, Porque habéis nacido hace muy poco. Oficialmente hemos nacido en febrero de este año. En febrero de este año. Oficialmente. Con el COVID, casi. Casi con el COVID, casi. Y las firmas empezaron a recoger exactamente el 30 de noviembre, recuerdo perfectamente. Entonces, recogimos 2.005 firmas, lo cual nos daba idea, a los que nos movíamos en esto, nos daba idea de que, bueno, pues igual esto merece la pena, este movimiento, darle un poco más de consistencia, sobre todo para que no fuese ni Antonio, ni Ichi, ni nadie el portavoz de nada, sino que fuese un presidente, un secretario, unos vocales de una asociación, por darle más cuerpo, porque creo que la cosa merece tener más cuerpo. Y tuvo buena acogida y entonces nos animó. Y por ahí empezamos a mover este tema de la asociación. Habéis conseguido, bueno, ya estáis publicando incluso hasta una revista. Bueno, sí, bueno, de momento, con todos los problemas que han existido con el COVID y toda la problemática que en cuanto a la posibilidad de reunirse y las dificultades que existen, pues con el aislamiento y demás, pues creo que ya es un mérito el tener publicada una revista en la cual recoge, se llama 18 líneas la revista. Esta es la revista. ¿Por qué se llama 18 líneas? Explícanoslo. Antes os comentaba que
que el PSOE y la propaganda electoral hablaban de un proyecto que existía desde el año 2006 en el ayuntamiento para hacer un teatro en la zona del Pachi Torre. Entonces, otra persona y yo de la asociación, entonces aún no lo era, pero bueno, digamos que la asociación, fuimos a ver ese proyecto. Claro, cuando lo vimos se te cae un poco, se te cae la moral, porque era un anteproyecto exactamente dedicado a construir un aparcamiento subterráneo de 4 plazas. Un aparcamiento subterráneo. De 4 plazas. Y decía... ¿Pero ubicado en dónde? En la zona del En la Pachi Torre, zona. en otro sitio. Sí. Y decía que, exactamente decía, creo recordar, decía que en la superficie, en la urbanización, irá un teatro que será objeto de un proyecto especial. Decía eso, sin más. Describía un poco cómo iba a ser el teatro y luego acompañaba unos planos que en muchos casos eran inconsistentes con lo que decía la memoria descriptiva, eran distintos. Entonces, viendo aquello, pues nos dijimos, bueno, esto es una tomadura de pelo. Hicimos un escrito de eso y publicamos en nuestro Facebook y en nuestro Twitter nuestros comentarios respecto a ese proyecto. A ese escrito contestó el concejal de Obras y Urbanismo, contestó diciendo que estaba técnicamente mal hecho ese escrito. Le pedimos públicamente que por favor nos dijera por qué estaba técnicamente mal hecho ese escrito hasta hoy. O sea que la comunicación es un poco difícil, por Sí, lo que veo con, sí, es difícil. con los organismos públicos. Es difícil, sí. Hasta hoy, y esta semana me he vuelto a pedir otra vez esa información. ¿Por qué considera él que está mal hecho técnicamente ese estudio? Cuando dice, ¿hasta qué punto puedo decir, hasta qué punto ese estudio es un poco, no se refiere en absoluto a un teatro? Lo firma un ingeniero de caminos. Bien, correcto. Y un ingeniero de caminos legalmente no puede firmar ese tipo de edificios. Con lo cual, lo dice textualmente, dice, el edificio del teatro será objeto de un estudio específico de ello. O sea, realmente ese estudio no es para el teatro, No, es para el ese estudio parking es y para bueno, el tiene esa coletilla. Y a lo que íbamos, Sí, sí. al objeto de tu pregunta, ¿por qué las 18 líneas el título? Porque esa memoria de ese proyecto de aparcamiento subterráneo dedica al teatro del Pachi Torre, exactamente le dedica 18 líneas. Esa es la razón del título de la revista. Colaboráis con la Asociación Castreña La Sin Sombrero, con un artículo sobre la mujer en la historia del teatro. Sí. ¿Qué colaboración? Es otra asociación cultural de allí de Casturdiales. Sí. La idea que tenemos de la revista es que puede participar cualquiera. Cuando decimos cualquiera es asociaciones, individuos, cualquiera que esté relacionado con la cultura y con el... Cualquier bien intencionado. Bien intencionado. Que tenga Lo único que interés. hay que hacer es respetar a las personas y a las cosas, nada más. Cualquiera. Entonces, nos pareció que una buena colaboración podía ser Las Sin Sombrero. Y ahí están, Las Sin Sombrero colaboran. Con un artículo dedicado a la historia de la mujer en el teatro. Muy interesante, por cierto. ¿Cuál es lo que apunta? Las ideas? las vicisitudes que pasan las mujeres en su ingreso en el teatro, tanto como actores o actrices en este caso, o como escritores de teatro. De momento, los costos de vuestra asociación y de la revista que estáis publicando lo estáis asumiendo vosotros con Sí. con vuestras cuotas Absolutamente. como asociados. Absolutamente. Bueno, pero ya podéis también pedir algún tipo de subvención, me imagino, al ayuntamiento o a algún organismo público, por ejemplo, a la Consejería de Cultura. ¿Estáis dirigiéndoos ya? No, todavía no te digo por qué. Porque nos hemos inscrito o hemos querido inscribirnos en esta semana pasada Sí. en el ayuntamiento, registrarnos como asociación. Un trámite legal que hay que hacer. Sí, pero hay un registro de asociaciones en el gobierno regional, Sí, que es donde tenéis que ir, ese ya está, probablemente. ese ya está, ya? eso está hecho, sí. Correcto. Ahora vamos a hacer el registro municipal. Sí. Una vez que tengamos todo eso en su sitio, pues ya empezaremos a pedir subvenciones y a ver hasta dónde llegamos. Sí, Pero sí, Sí. bueno, por el momento entre los socios. sí, está- pero por el momento somos los socios los que Sí. pagamos los sellos, los que pagamos la edición de la revista. Y ¿Cuántos socios sois? 60. Pero con De perspectivas... todo tipo de personas, de tipo de clase y condición. Que se todo dice, tipo ¿no? de personas, clase y Está condición. abierto. Todo tipo. Sí. 60 decía con perspectivas de que crezca mucho más. Nos ha cogido por medio la COVID y nos ha roto un poco el ritmo de afiliación y el ritmo de aproximación y el ritmo de información a las personas. Entonces se ha cortado un poco ahí la conexión humana. Pero esperamos retomarlo y esperamos que otra vez vuelva. Yo creo que vamos a llegar a 100 fácil en este año. Sí. ¿Tenéis un ritmo de reuniones, un programa de reuniones, de actividades? La asociación en principio
tiene un presidente, un secretario y 2 vocales. Entonces, somos 4 personas, tampoco queremos que hace falta más gente. Bueno, y Chiar, tú eres yo solo soy socia. Asociada, sí. Yo soy secretario. Tú eres secretario, luego habrá un presidente o presidente presidenta. Y 2 vocales. Entonces, entre 4 personas más o menos, entre WhatsApp y no sé qué, y un café de vez en cuando nos arreglamos. Entonces, en principio no hay ritmo. Lo que sí haremos será una asamblea anual mínima, lógicamente, porque hay que hacerla, para informar a los socios de la situación, de cómo están las cosas, y que los socios también puedan opinar. Esa sí la haremos allá por diciembre, seguramente. Y establecer algún calendario también de actividades. Claro, que ayudaba mucho el cine que teníamos regional, nos veíamos todas las semanas, y bueno, pues con el COVID se ha recortado, entonces pues ha dificultado un poco más. Las actividades sí que las tenemos en mente, lo que pasa que las actividades... ¿Qué actividades tenéis pensadas? Verás, permíteme. A mí personalmente me da un poco de miedo organizar nada en estas fechas, personalmente y como asociación, porque puede ocurrir cualquier cosa y bueno, pues no quiero ser responsable de nada. Entonces, en principio, lo vamos a dejar a ver si la situación se estabiliza y lo podemos seguir. Bueno, supongamos que se estabiliza la situación. En enero queremos empezar una vez al mes por lo menos, algo así como los antiguos cineclubs que había en mi época cuando yo era Cineforum Cineclub. Cineforum Cineclub, sí, algo así. Es decir, ver una película y que algún experto o aficionado conocedor del tema nos explique un poco los entresijos de esas películas. De manera que cuando salgamos de ver la película y de escuchar a esa persona, digamos, coño, esta película no la he visto, tengo que volver a verla. Es un poco lo que lo que me gusta a mí, que me digan, oye, esto no lo has visto, tienes que volver a verlo. Eso lo queremos hacer en enero, uno al mes, por ejemplo, hasta junio, 6 veces, 6 películas, que recordan un poco la historia del cine en general mundial, sí, mundial. Hablamos de neorrealismo italiano, hablamos de cine de comedias americanas, hablamos de los western, ver un poco todos los tipos de cine que ha habido en ese mes. No sé si se podrá hacer, pero esa es nuestra idea. Y lo que sí queremos hacer, eso sí que sí se puede hacer, sí se va a poder hacer, y si la gente quiere, es precisamente informar a toda la gente, de Castro, donde sea, precisamente de ese anteproyecto que hemos comentado antes, ese anteproyecto que se refería exactamente a un aparcamiento subterráneo. Se le queremos presentar a la gente, que la gente no tenga miedo a ver un proyecto de este tipo, un proyecto técnico, porque no pasa nada por verlo. Y yo se lo explico, no tengo ningún problema, ningún inconveniente. Le explico y digo, mirad, aquí esto está bien, y esto está mal, aquí se equivoca y esto está mal. Esto es lo que hemos dicho y lo queremos mostrar a la gente, que ese proyecto, que tanto el PSOE como en la pregunta electoral decían que era un proyecto de un teatro, no está el proyecto de teatro, es lo que es, nada. No. Y Chiar, dentro de vuestras actividades, bueno, está además fomentar este proyecto que estáis hablando para obtener un teatro, y también teatro y cine. ¿Cuál es vuestra principal vocación en la asociación? ¿Os decantáis por algo? ¿Existe algún grupo de teatro que ha colaborado también en Castrurdiales, o más bien estáis pensando en que pudieran venir por ejemplo, de la comunidad autónoma? A ver, sería a largo plazo, supongo, intentar más interacciones, que pueda venir más oferta cultural. Y al final representa un poco igual a los jóvenes, que es verdad que en Castro tenemos muy limitada la cultura y en general las actividades. Para ir a cualquier cosa muchas veces te tienes que desplazar a Bilbao. Hay que entender que entre los jóvenes pues hay gente que no tiene tanto poder adquisitivo, que no tiene coche, autobuses, horarios de cine con entradas con vuelta del autobús, o sea, es complicado. Entonces, algo que pueda ser para todas las generaciones, ¿no? En mi caso, pues igual más cine o de la gente joven, pero bueno, sin marginar a nadie, vamos. Claro, estamos abiertos. ¿Y estáis pensando en que exista un promotor que pudiera desarrollar la actividad del cine, o con un promotor particular, una empresa, o desde la propia institución, desde la propia concejalía del ayuntamiento, que pudiera promocionarse? Una u otra, ese es un poco el diseño. ¿O cuál es El objetivo sería, si consiguiésemos el teatro, creemos que tendríamos muchas más posibilidades de traer más cosas. No sé, por ejemplo, he ido a charlas o a documentales que están proyectados pues en salas que no tienen el sistema técnico adecuado, que son muy pequeñas y no puedes entrar. Entonces, bueno, más que igual a tanto largo plazo, nos planteamos, ¿no?, que si hay un sitio al que se pueda... Lo primero es tener un sitio donde hacer cosas, claro. Lo segundo es hacer cosas. Entonces, una vez que tengamos el sitio, pues yo creo que lo propio sería que el propio ayuntamiento gestionase ese tipo de cosas. Yo los que conozco, por ejemplo, en Reynosa, lo gestiona el ayuntamiento. No sé.
Además, tiene que ser una cosa deficitaria eso, no tiene por qué ser... Evidente. Tiene que ser deficitario, la cultura tiene No, que ser deficitaria, no es deficitaria. O por lo menos hacer... No, Eso es enriquecedora. Claro. Eso es, Depende pero del el coste social, al final, ¿no? Pero al final, pero el balance económico, pero no importa, tiene que ser así. Claro, Tiene que ser así eso. Entonces yo creo que es como que tiene nunca, ser. nunca es... Pero claro, si no tienes nada que gestionar, no puedes gestionar Claro, nada. no puedes pensar a gran escala cuando no hay un sitio donde desarrollar esas actividades. Sí. Actualmente me dices que hay dificultad, nos decís que hay dificultad de comunicación con los organismos políticos, pero se puede, estáis intentando retomar estas conversaciones para... Tuvimos una entrevista, cuando entregamos las firmas, tuvimos una entrevista con la alcaldesa. Bueno, una entrevista... ¿Es receptiva? Yo creo que sí. Bueno, escucha, Bien, pero bien, bueno. bien. Entrevista. Lo que pasa es que luego, por el camino, lógicamente tiene más acceso que nosotros a los medios y habla más que nosotros y habla muy bien. Además, hay que decir que la alcaldesa tiene una dicción y una expresión muy... es hábil hablando. Pero creemos que a veces no son todo lo claros que debieran ser con respecto a la gente. Y eso es un poco también lo que queremos hacer en esta revista. Informar de que nosotros tenemos... En la revista y en la asociación. En la asociación, vamos. Pero la revista es un poco el órgano de expresión de la asociación. Sí, sí. Entonces queremos informar también de que hay cosas que discrepamos de las opiniones de Claro. municipales, discrepamos y tenemos nuestro razonamiento además de esa discrepancia. Sí, pero está bien que haya discrepancia para que se enriquezca, ¿no? Porque en definitiva Indudablemente, de eso estamos indudablemente. hablando. Pero yo sí que sinceramente les noto en este tema concreto de los teatros, les noto un poco al gobierno municipal enrocado en el Pachi Torres sí y Flaubert no. Hay un enroque ahí total. Lo han dicho muchas veces, de arriba abajo, y ellos han dicho que lo que dicen lo cumplen. Bueno, vamos a ver. Si El Pachi Torre, que sería en Sería el el grande. El teatro grande, que no hay todavía un proyecto. no hay nada. No hay Hoy por nada. hoy no hay nada. las 18 Es una líneas que nebulosa, hablamos. Sí. Eso es lo que hay. Hoy por hoy, que yo sepa, igual hay un proyecto ahí que no le sabe, no lo conoce nadie, pero que yo sepa, que nosotros sepamos, Sí. solo hay 18 líneas de ese proyecto. Entonces, nos da un poco de repelús, de miedo, de desconfianza, que por un lado nos digan que hay un proyecto que desarrolla un teatro y cuando vas a verlo son 18 líneas. Entonces, genera desconfianza eso. Hombre, sobre A mí me todo genera desconfianza. Da miedo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser El hasta tiempo, ese teatro? porque Porque al final estamos perdiendo años en los que no estamos teniendo cultura en Castro. Yo me imagino, porque no hay sitio. que el proceso sería un concurso de ideas, Sí. adjudicar la idea, adjudicar el proyecto Ujú. y sacar el proyecto de concurso. No sé qué, igual te pegas 3-4 años fáciles hasta que pones Claro, la primera piedra allí. claro. Cuando teníamos un proyecto ya hecho para construir. Que incluso está financiado y demás. Con la salvedad, hemos dicho, de patrimonio. Pero bueno, yo creo que eso, yo me he leído ese informe de patrimonio, yo no soy un experto en patrimonio, pero creo que tiene puntos que Se podría alegar retomar. perfectamente. Yo creo que sí. Yo Pues creo igual que por ahí va un poco, tiene que haber vuestra... sí. Claro, pero la iniciativa, ¿no? Intentar llamar a alguna puerta, algún corazón político para que... tiene que haber una cosa importante que es voluntad política. ¿Mm? Voluntad política. Y creo que no hay voluntad política, sinceramente. Bueno, pero... Creo que no la hay. Entonces, bueno, habrá que ir tocando más fibras, como tú dices, Eso más es, fibras, a ver eso si es. alcanzamos la fibra de la voluntad. Sí. Recordamos que nos encontramos en los jardines del Hotel El Ancla. Agradecemos a la dirección del hotel la disposición para producir este programa. La revista, que hemos dicho que se llama 18 líneas, se publica en vuestra sede. ¿Dónde está vuestra sede? En mi casa. Bien. La sede oficial está en mi casa ahora Sí, mismo. sí. Una vez que tengamos registrado la asociación en el ayuntamiento, queremos pedir una sede municipal. Ajá. Pero hoy por hoy está en mi casa. ¿Ya habéis pedido, habéis hablado, habéis comentado? Hemos intentado registrarnos, nos han dicho Sí. que falta una firma, que nos tienen que llamar para firmar una cosa. Sí. Una vez que lo tengamos un registro, vamos a pedir al ayuntamiento que nos dé una sede municipal. Un registro Se pueden dirigir a cualquier persona, se puede dirigir a vosotros. Cualquier persona. Tenéis un correo electrónico, electrónico. una página web, ¿tenéis? Todavía no, Facebook, tenemos Facebook. En Facebook. La página web nos la está haciendo una amiga, entonces claro, tarda El porque- correo electrónico es teatrocastro@outlook.es. Eso es. Ahí se puede dirigir cualquier persona. Cualquier persona. En Facebook, me imagino que pones en Google cualquier Teatro Castro, Teatro en el Ágora, eso en Facebook. Teatro ¿Perdón? en el Ágora. Teatro en la Hora. por ahí. Se puede dirigir cualquier persona. Cualquier persona, para lo que quiera. Siempre que respeta a los demás, puede decir lo que quiera. Muy bien.
Agradecemos enormemente vuestra apuesta, agradecemos vuestro sentimiento por la cultura, es importantísimo. El cine es parte de la cultura española, es parte de la cultura de todos. Así es, así es, así es. Por lo menos así lo siento. Yo soy un enamorado del cine y del teatro también, sobre todo del cine y de los clásicos, como tú has dicho. Y os agradecemos que hayáis gastado vuestro tiempo en nosotros y que continuéis en esa labor para que una ciudad como Castrurdiales tenga el cine que se merece. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias.